Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, bueno, mejor conocido como TEC. Y venimos a hablarles de un tema muy importante, el cual son los derechos humanos. Y bueno, espero que les haya sobrado esta presentación, y bueno, si no, ya perdieron esta clase, y espero que se haya sobrado. Pero antes de empezar, para que nos sintamos más cercanos, yo quiero contarles que yo estuve estudiando aquí, justo en el grupo F. Yo me sentaba en esta fila. No se entenderá. Ahí en ese lugar. Todos dicen que somos F de feos, pero yo digo que somos F de fabulosos. ¡No, ya tampoco! ¡No, ya tampoco! Quiero compartirles a ustedes que son la nueva generación y que van a ser los nuevos líderes del mundo. ¿Por qué? Algo muy importante para su desarrollo, que es la dignidad. Bueno, la dignidad por su definición es excelencia y grandeza. Y la dignidad todos tenemos dignidad igual. Y no puede ser separada de las personas, no puede ser quitada. La dignidad es el principio fundamental de todos los derechos humanos. Entonces, nosotros merecemos respeto de la misma manera y nos debemos de respetar mutuamente. Y bueno, quiero comentarles algo. No sé si recuerden a un candidato que decía que proponía mocharle la mano a los que asaltaban. Bueno, ¿ustedes creen que esa es una muy buena política? No. Hay personas que pueden pensar que sí, ¿no? Porque dicen, es una manera de castigarlos y socialmente, pues tú puedes decir, la gente que no tiene manos porque ha robado. Pero realmente esto es una política que atenta contra la dignidad, porque aunque esta persona sí haya cometido el delito, nadie tiene el derecho de quitarle la mano porque es parte de su dignidad y tenemos que respetar esta parte. Esto es algo que no puede ser quitado de las personas y hay que tener mucho cuidado porque convertiríamos en una sociedad de barbarismo. Eso no puede ser así. Hay países donde sí se practica esto, pero aquí en este país se practican los derechos humanos como son. Bueno, también les quiero comentar que, bueno, miles de personas actualmente sufren de que les es corrompida sus derechos y muchas veces un factor muy importante es que sepan qué derechos cuentan para poderse defender y actualmente en México sucede diariamente. Entonces, si ustedes aplican esto que les estoy contando de que tenemos dignidad, que los derechos son esto, pueden ustedes llegarse a defender por si en algún momento les faltan el respeto, les hacen algo que no es debido, ustedes puedan decir, mira, yo tengo dignidad como cualquier otra persona y yo merezco ser respetado como cualquier otra persona, así debe de ser, no hay distinciones, no porque alguien diga, no, es que yo soy así más que tú, no, todos debemos el mismo respeto. Entonces, quiero cerrar con algo, que todos los conocimientos que ustedes adquieran en la escuela o en cualquier lugar, tienen que llegarlos a utilizar, a darles la función. Todos los conocimientos pueden ser utilizados. Por ejemplo, lo que les estoy contando ahorita, pueden aplicarlo siempre y lo van a necesitar en muchos momentos de su vida. Y quiero que llegando a sus casas o con sus amigos les cuenten esto. Todo lo que les vamos a contar, que les cuenten sobre esto, lo que ustedes aprendieron. Entonces vamos a crear un efecto en el cual se va a ir comunicando esto a más personas. Muchas gracias. Bueno, así como la dignidad es fundamental, el conocimiento de los derechos humanos también es la base fundamental para poderse desarrollar. No hay desarrollo sin el respeto verdadero de los derechos de todas las personas.
Pero cuando hablamos de derechos humanos, ¿de qué hablamos? Si yo les preguntara ahorita qué son los derechos humanos, seguro habría muchas respuestas, la mayoría muy buenas, pero también habría muchas dudas y diferencias de entendimiento sobre lo que son los derechos humanos. Porque es un tema del que todos hablamos, pero del que muy pocos sabemos explicar con claridad. Y mucho menos vivirlo en el día a día. Es por eso que es importante saber de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Muy fácil. Los derechos humanos son los derechos que tenemos por el simple hecho de ser humanos. Así es, exacto. Es muy fácil. Es la forma en la que instintivamente esperamos que nos traten y el trato que merecemos como personas. Como el derecho a la libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Existen muchos tipos de derecho, pero la mayoría se centra en ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que le pertenecen absolutamente a todo el mundo en todas partes. En otras palabras, son universales. Según la Organización de las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que están enlistados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero tuvo que pasar mucho tiempo para que esto surgiera. Y para conocer realmente los derechos humanos hay que saber su origen. Por eso es importante conocer su historia. Antes no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad y que toda la gente era libre de elegir su religión sin importar de qué grupo formaran parte. Entonces, así fue como nacieron los derechos humanos. La idea se fue extendiendo rápidamente hasta Grecia, la India y finalmente hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas reglas, incluso sin que se les dijera que lo hicieran. A esto se le llamó derecho natural, pero seguía siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. Por lo que no fue hasta 1000 años más tarde, en Inglaterra, en que hicieron que el rey entendiera que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera el mismo rey. Por eso hicieron que firmara un documento oficial llamado la Carta Magna. Los derechos de la gente finalmente habían sido reconocidos y estaban a salvo de quienes se encontraban en el poder. Pero hasta cierto punto. Todavía faltó que un grupo de revolucionarios británicos... No soy propietario de un Jetta blanco, placa CLCH 2053. ¿No? Perdón, gracias. Recapitulando, todavía faltó que un grupo de revolucionarios británicos realizara su propia independencia. Y esto fue antes de que el rey aceptara que todas las personas habían sido creadas por igual. Y no es que no quisiera, es que no tuvo de otra. Y así fue como nació América. Los franceses, por su parte, tuvieron su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga, y estos derechos insistían en que eran naturales. Entonces nuestro concepto de derecho natural se convirtió en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estuvo de acuerdo, ni tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar a la democracia francesa y se coronó emperador del mundo. Pero casi tuvo éxito. Pero los países de Europa se juntaron y lo derrotaron. Y una vez más, los derechos humanos se volvieron un tema candente. Se firmaron acuerdos internacionales en donde se avalaban una serie de muchos derechos, pero solo para Europa. Al parecer, los demás países del mundo todavía no aplicaban, por así decirlo. Sino, en vez de esto, fueron invadidos, conquistados y consumidos por los grandes imperios europeos. Hasta que un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Este se llamaba Mahatma Gandhi. Él insistió que todas las personas de toda la tierra tenían derechos, y no solo los europeos. Inclusive estos mismos europeos estaban de acuerdo con esto. Pero no iba a ser tan fácil. Estallaron 2 guerras mundiales. Hitler había eliminado la mitad de la población judía en los horribles campos de concentración de muerte nazi. Más de 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan cerca de la extinción. Y nunca el mundo había estado tan desesperado porque
hubiera un cambio. De forma que los países del mundo se unieron en causa común y formaron las Naciones Unidas. El propósito básico de esto era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales y en la dignidad de las personas y el valor de las mismas. Dirigidos en dirección por Eleanor Roosevelt, firmaron y llegaron a unos acuerdos para tener 30 derechos humanos enlistados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, en resumen, al principio solo un grupo de personas tenía derechos, hasta que uno de ellos dijo, oye, ellos también deberían tener derechos, lo cual fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y todavía faltaron muchos años de lucha, declaraciones y más lucha, para que por fin todo el mundo estuviera de acuerdo en que todos tenían derechos humanos por igual. Gracias. Muchas gracias por ayudar. Hola, buenos días. Muchas veces vemos como algo normal o como algo común cuando alguien hace algo malo, tanto cuando se violan nuestros derechos humanos. Y esto se ve reflejado en la realidad de nuestro país. Porque ¿sabían ustedes que el año pasado fue considerado el año más violento de México? ¿O que en un estudio de la Universidad de Puebla, México es uno de los países con más impunidad? Es por eso que nosotros siempre tenemos que buscar hacer el bien en nuestra comunidad, en nuestra escuela, en nuestra sociedad. Siempre tenemos que buscar que las leyes y sobre todo nuestros derechos se hagan valer. Porque imagínense un México en el que podamos escuchar menos noticias violentas, en el que en las redes sociales podamos ver menos noticias de hubo un homicidio, hubo un feminicidio, desapareció alguien, o que en los periódicos dejemos de ver cada vez se eleva la corrupción, cada vez hay más impunidad, o que simplemente pensemos, es que en México no hay oportunidades, en México solo hay corrupción, en México solo hay impunidad, solo hay violencia. Déjenme decirles que esto puede ser posible si todos ponemos de nuestra parte, si todos dejamos de ser indiferentes ante las cosas que están mal, porque cuando somos indiferentes también somos cómplices y eso también está mal. Porque si empezamos a ver las cosas para hacerlas bien, es decir, que todos busquemos que se cumplan las normas y que nuestros derechos se hagan valer, nuestra sociedad y nuestra comunidad puede ser cada vez mejor. Es por eso que yo los invito a que siempre hagan valer sus derechos y sigan las reglas. Por ejemplo, si ven que uno de sus compañeros le están haciendo bullying o lo están molestando, acérquense con sus maestras, con sus directores, con sus padres y hagan que esto se detenga. O si, por ejemplo, ven que alguno de sus profesores, de sus directivos, de alguna autoridad está discriminando a ustedes o a uno de sus compañeros, acérquense a alguien y hagan que eso se detenga, porque así es como vamos a tener una escuela mejor. Y una cosa muy importante que también quiero decirles es que no se burlen de sus compañeros, porque la burla empieza la violencia y empieza desde aquí. Porque muchas veces no sabemos la vida de nuestros compañeros, no sabemos si están viviendo un mal momento y si nosotros nos burlamos de ellos, su día va a ser fatal. Pero lo más claro y que quiero que se lleven es que por favor conozcan sus derechos, porque es una de las herramientas más importantes con las que se van a poder defender y van a poder defender a otros y así hacer una comunidad mejor. Porque empezando desde aquí, empezando desde su escuela, desde su familia, desde su casa, desde su comunidad, es como podemos construir un mejor país. Un país en el que esté lleno de tranquilidad, de bienestar, de paz. Que ya, como les mencioné, no escuchemos tantas situaciones tan graves. Así que, por favor, sean el cambio que este país necesita porque ustedes son los futuros líderes de México. Muchas gracias. Bueno, hola. Para mí la verdad es todo un gusto estar aquí para compartirles todo lo que nosotros pensamos y para tratar de enfocarlos en algo mejor. Y bueno, algo que me preocupa, ¿ustedes sabían que 9 de cada 10 mexicanos no conocen sus derechos humanos? La verdad es una cifra bastante, bueno, en mi opinión bastante triste. A mí la verdad me dejó pensando mucho en todo eso, pero ¿nunca han pensado en todas las consecuencias que eso puede llegar a tener? Muchas veces las personas
al ver que la otra persona no tiene ese conocimiento, tratan de aprovecharse de ustedes. Y se pueden ver en casos tan simples como que una persona ciega va a un Oxxo, tiene dos billetes, uno de 100 pesos y otro de 20, y le da a elegir al cajero cuál tomar. Muchas veces el cajero puede llegar a tomar la decisión correcta y no tratar de aprovecharse de esa persona, pero puede que no. Pero esa persona ciega, en muchos experimentos obviamente, no sabe cuál billete es y simplemente deja y se va sin saber. Todo esto les puede llegar a pasar a ustedes. Y bueno, el tener el conocimiento de los derechos humanos puede llegar a ser una satisfacción muy grande. ¿Por qué? Porque imagínense que van a vivir solos. En ese lugar, sin nadie, bueno, pueden llegar a estar con su familia, pueden hablar, pero no están al lado. Entonces ya no tendrían ese compañerismo. Entonces están solos contra el mundo. Y la única forma de poder defenderse es con sus conocimientos. Ahora, yo les pregunto, hablando de los videojuegos para hacer todo más simple. Una persona que apenas sabe moverse en el mando, puede ser computadora, puede ser el Xbox, es más probable que pierda contra una persona que tiene todo el conocimiento, ¿o no? O sea, una persona que sabe jugar, obviamente le va a ganar a alguien que apenas sabe moverse. Exacto. Entonces, es lo mismo con los derechos humanos. Muchas veces vemos el conocimiento como algo malo. Muchas veces decimos, sí, pero yo sin saber las cosas era más feliz que conociendo las cosas. Pero muchas veces no es cierto. ¿Qué es mejor, ganar o perder una partida? Ganar, exacto. Entonces, teniendo ese conocimiento, tú puedes llegar a ganar en la vida. Entonces, yo los invito a que conozcan todos esos derechos que están a la vuelta de la esquina. Y además, como dice mi compañero, todos ustedes tienen ese derecho por el simple hecho de ser humanos. ¿O me equivoco? Bueno, yo les quiero dejar con algo. ¿Ustedes quieren ser ese perdedor que apenas sabe moverse? ¿O prefieren ser ese gran jugador que conoce todo del juego y gana en la vida? Muchas gracias. ¿Y sigo grabando? Oye, ¿sigo grabando? No sé. ¿Sí, no? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a hacer una dinámica por los dulces. ¡Ay, sí! ¿Ok? Vamos a dividir el salón en dos. Claro. Si ustedes observaron, porque acabamos de ver el tema exposición, ¿se dieron cuenta que los jóvenes están leyendo algo? No. Traen sí un apoyo de una lámina, pudieron haber traído más o menos, pero ¿qué es lo más importante? La paráfrasis, el dominio del tema, como que estamos platicando algo y esto es muy, se disfruta, vaya. Entonces, chicos, es un buen ejemplo para hacer las cosas bien y mejor para las siguientes ocasiones. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dividir el grupo en dos. Esta fila se va a dividir en dos. Vamos a hacer dos equipos. Bueno, hicimos unos trípticos también para que tengan toda la información. No sé si Chaparrito, quieren compartirlos con su familia. en el cuaderno de español, el crítico. Tiene un pequeño sopa de letras, ¿verdad? Entonces, les vamos a dar unos 5 minutos para que lo resuelvan y ustedes lo que digan, lo que no es la sopa de letras. ¿Les parece el trato? La sopa de letras de Los primeros 5. Yo voy a meter la botella en la cara. ¿Qué no? Gracias. ¿Sabes qué es un videojuego? Gracias, amigo. Claro que sí. Una computadora aquí. Es eso. Eso es un videojuego. En lo que empezamos la actividad, si quieren pueden ir resolviendo las sopa de letras que tenían. Si la resuelven, les vamos En las compus de aquí se puede jugar. Ya estuve aquí, no me puedo decir que no. ¿No? ¿Ya todos tienen? ¿A quién le falta tríptico? ¿Alguien le falta?
Te puedo sacar uno. Esta fila, esta mitad es de aquel lado de ese equipo. Y esa mitad es de este lado. Quiere ver el músculo. Mira. Voy a prestar lápiz, amigos. Ubican palabras por minuto. Chicos, ¿alguien ¿Alguien lo ha escuchado? Palabras por minuto. Bueno, les vamos a dar un minuto y les vamos a dar un tema. Y tienen que decir el mayor número de palabras relacionadas con ese tema. Por ejemplo, si en temas de escuela, las palabras podrían ser salón, estudiante, cuaderno, etc. Vale, prácticamente tiene que ser el tema porque... Tiene que ser el tema que les vamos a decir. Cada equipo va a tener un Supone que tú me tenías que pasar a mí. Güey, Yo estoy de vacaciones. Mira, dice, no me voy a semana de examen. ¿Cómo se van a llamar ustedes? Vayan. Chicos que lloran. Ay, Chicos que lloran. vale. El equipo guachicol. Samantha. ¿Cómo se va a llamar este equipo? Yo hablo más para el Ahorita les doy más. Mira, Carlos. Sí, las que quieras. Diga las que quieras. El equipo guachicol. No manches, A ver, guarden silencio, por favor. Los diamantines va. Vale, pero tú me estás copiando. Tú me estás copiando. Vale, silencio, Ángeles. Los dos pueden tener palita, no pasa nada. ¿Ya ves? ¿Listo? ¿Te cae la atención? Ya voy a empezar, a ver. Mi compañero les va a dar un tema y todos pueden decir las palabras. Después mi compañero les va a contar las palabras y al final vamos a decir qué equipo ganó, ¿vale? Y yo voy a contar el tiempo. Primero pasen por orden. Primero este lado les va a dar un tema. Pasa el minuto, dicen las palabras y después van ustedes con otro tema diferente. Va, pero por orden, por favor. A ver, Claudio. Claudio, Ayúdanos a contar las palabras que digan. ¿Qué pasó? Bueno, ya. No quieren que cantar. Ustedes empiezan. Ustedes. Ahorita les digo. En cuanto les den tema, empiezan. Una, dos. No, espera. A ver. El tema es dignidad. Una. Diría, ¿qué palabras relacionadas a esto? Derechos. Igualdad. Género. El diamantito. Ya dijimos Dignidad. Derecho, libertad, amigos, igualdad, respetar, Impunidad. igualdad, derecho,
El siguiente tema va a ser la importancia de los derechos humanos. 1, 2, 3. El respeto, la paz, En orden. la igualdad. ¿Qué más? ¿Por qué son importantes los derechos Educación, humanos? Libertad. Abraham Castro. Para educación, Diego. Ya la dijeron. ¿Tienes violencia? Ya la dijeron. A ver, ¿tienes la vida del encuentro? Derecho a la vida. Más que Es mío. Gobierno. Ganamos. Ay, estoy bien emocionado. Una paleta para ¿Qué quieres? Bueno, les voy a pasar a la Ay, dos paletas. Ahí no dijo nada. Ya nos vas a igualdad. Ahí son unas tomadas mías. ¿Quién son estos? Recuerden que deben de tomarlo para pegar a un pedazo. ¿Tienes violencia, Nelly?